Bueno, entonces ese sería las dos columnas. A ver, entonces les pregunto, ¿ustedes qué hago yo ya cuando tengo una tabla de verdad? ¿Cómo hago para encontrar el circuito? ¿Qué necesito? Ya tengo una tabla de verdad. ¿Cuál es el procedimiento que seguíamos? Porque el objetivo Utilizar es mapa acá. ¿utilizar qué? Puede ser El utilizar el mapa mapa acá. acá o... Ecuación. Sí, encontrar son las ecuaciones, ¿no? La idea es encontrar las ecuaciones para S y para C sub 0, el carreado. Lo vamos a hacer si podíamos utilizar el mapa acá, pero bueno, en esta ocasión no lo vamos a utilizar el mapa acá porque la idea es utilizar la compuerta lógica XOR, o sea, la compuerta los XOR. Pero sí recuerdan ustedes que mirábamos lo que llamábamos la primera forma canónica, ¿no? Para encontrar la primera forma canónica de una ecuación. O sea, y la primera forma canónica se refería a que en la tabla de verdad mirábamos dónde los valores de la tabla de verdad valían unos, porque la segunda era con los ceros, pero vamos a trabajar con la primera forma, ¿no? Mirábamos dónde los valores de la función que yo quiero encontrar, en este caso para S, bueno, y también para S sub 0, donde la función valía 1. ¿Y cuál era el término correspondiente? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, que eso va a estar en la siguiente diapositiva, pero para recordarles y luego ya generalizamos. Por ejemplo, miramos dónde vale 1. Por ejemplo, aquí vale 1 la función. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontrábamos el término correspondiente a esa función? El primer término, mini término que llamamos. Por ejemplo, es ese término que era igual. ¿Se recuerdan? Entonces, Anegado. eso, nos fijábamos en la tabla de verdad donde la variable vale 0. Si estaba en 0, tomábamos la variable negada. Y si estaba en 1, la variable tal como está, sin negar. Entonces, digamos que aquí el término correspondiente era, ¿qué? A negado, ¿cierto? ¿Qué más? B negado 6. B negado 6. Muy bien. ¿Sí? Sí recordamos eso. ¿Dónde más vale 1? En el siguiente fila. Entonces, aquí, ¿cuál era el término? Anegado B. Anegado B por 6 negado. 6 negado. Muy bien. Bueno, como la primera forma canónica solo busca donde la función vale 1, entonces nos saltamos a la cuarta fila, aquí. Entonces, aquí sería ¿cuánto? B negado, A, C B negado. negado 6 negado. Escribí bien aquí. Disculpen la letra. Eso. A, B negado, C negado. Y la última. En este caso, en la última, son las variables de entrada, pero sin negar, ¿cierto? O sea, A por B por C. ¿Está bien? Listo, y entonces ya tenemos, ¿y cuál es la función completa? La función completa simplemente es la suma de todos esos términos, ¿no? Bueno, no lo voy a escribir aquí, y ya ahora va a aparecer en la siguiente diapositiva. Pero aprovechemos de una vez para encontrar
la función para el carry out, para ese sub 0. Que va a ser la suma también de los términos. En este caso, ¿cuántos? Aquí vale 1, 2, 3, 4. ¿Cuál sería el término aquí? Ha negado BCI. Eso, ha negado. Ah, perdón. Así está bien. Ha negado BCI. Aquí tenemos a ¿qué más? B negado 6, ¿no? Siguiente, a ver, díctela. ¿Cuál sería? AB negado. A, B, C negado. Bueno, disculpen la letra. Y la última sería la misma para el caso de la suma, ¿no? Sería el producto lógico de las tres variables de entrada. Porque ahí valen 1 todas. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos, y bueno, y la función completa sería la suma lógica de todos estos mini términos. Listo, entonces eso ya lo vamos a tener acá. Vamos a borrar estos dibujos. Bueno, ahí están ahí están los valores, lo mismo. Entonces las ecuaciones serían estas. Bueno, ahí está otra vez la tabla. En base a esa tabla podemos encontrar la suma. Pero ahora la suma sería esos términos, ¿no? Ahí está. A negado, B negado, 6, sería este término aquí en la segunda fila, donde valen 1. Ya nos salen 4 términos, ¿sí? Que ya sabemos de dónde salieron. ¿Qué podemos hacer? Vamos a trabajar este término, a ver cómo lo podemos expresarlo. La idea es que, bueno, vamos a recordar, de paso vamos a escribir aquí. Vamos a recordar, bueno, no quería que me salga. Estas ecuaciones las voy a escribir así con este. Si recuerda, bueno, ¿qué podemos hacer? Miremos, bueno, ahora escribimos. ¿Qué podemos hacer con estos 4 términos? A ver, vamos a tratar de expresarlos o simplificar más bien eso, ¿no? Miren, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Quién me dice? Pero de los 2 primeros términos yo puedo factorizar ¿qué? A negado. A negado, ¿cierto? Me quedaría en función de B negado CI más B CI negado. En el segundo término, El A. el A. Entonces miren que nos va a quedar de la siguiente forma. Factorizamos A negado y en el otro A. Bueno, aquí podemos recordar, miremos lo que está entre paréntesis, en los 2 paréntesis. Vamos a recordar la función, la equivalente, la función XOR. Por ejemplo, si yo tengo X y el símbolo, ¿no? X exclusivo Y, digamos en general, se puede escribir, alguna vez se demostró que esta expresión, o sea, recordemos que la compuerta XOR responde con unos la presencia si sus entradas son diferentes. Y esta combinación en especial, X negado Y más XY negado, ¿sí?
precisamente respondía a esa tabla de verdad. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar eso. Y lo mismo esta, bueno, la negada de esta, que es la compuerta XNOR. O sea, la negada o la inversa de esta anterior. Y la ecuación que me representaba, la combinación que hacía lo mismo para la compuerta XNOR, o sea que cuando sus entradas eran diferentes, la salida era 0, y cuando sus entradas eran iguales, la salida era 1. ¿Sí? Era esta combinación. Sí, tienen que recordarse eso. Entonces veamos si algo se nos parece lo que está entre paréntesis. ¿Qué me dice? A ver. Pero lo que está entre paréntesis, ¿a qué se les parece? A la compuerta XOR, ¿no? La primera. XOR. Sí. Sí, entonces, ¿qué escribiríamos? Ha negado factor de... ¿De qué? Utilicemos las variables. B, en este caso las variables son B y C y CI. B exclusivo CI, ¿cierto? Sí. ¿Sí? O sea, esto de aquí sería B. Exclusivo, se hace una bolita y ahí se coloca más 6. Claro, esto está multiplicado por anegado. Y esto que está entre paréntesis acá, ¿qué se les parece? ¿Mm? XOR A negado. la inversa de la anterior, o sea, la compuerta XNOR, ¿no? O sea, B. Bueno, se puede escribir muy bien con esto. Pero negado, ¿no? Multiplicado por A, ¿sí? Mirando aquí. Esta. Y esa es una ventaja porque ahí estamos utilizando las compuertas exclusivas, o sea, las compuertas OR exclusiva y XNOR exclusiva. Entonces, bueno, vamos a borrar estos dibujos. Y aquí ya lo escribimos así. ¿Sí? Y esa sería la ecuación lógica para que me dé la suma de dos de los binarios. ¿Claro? Bueno, antes encontremos para el carry out, o sea, para el C sub 0. Entonces, la ecuación, bueno, aquí va a aparecer, bueno, ahí. Bueno, perdón, me falta decir algo todavía. Esto se puede escribir todavía mejor, miren, pero, disculpen. Esto que está aquí, digamos, haría el papel como de X, digamos, esto sería como el papel de Y, llamémoslo si quieren, que no está negado. Y este sería, este A haría el papel de X, ¿cierto? Sí, si X hace el papel de A acá, o sea que a esto sería como decir X negado, ¿no? X sería X negado. Si esto vale Y, esto que está entre paréntesis sería Y negado, ¿sí? ¿Lo ven? Miren, entonces aquí está otra vez, ¿qué sería esto? Otra XOR. Otra XOR, ¿se la ven? Está bien clarito ahí, mirando esto de acá, miren. O sea que yo puedo escribir esto así. Bueno, borramos dibujos.
¿Sí? Es como si tuviera, es decir, ¿qué haría aquí? Pues entonces yo tengo como una compuerta XOR aquí. Y esa va a ser una de las entradas de otra compuerta XOR. O sea, tendríamos dos compuertas XOR. Una que me daría la entrada de sí, así como decir algo así. Recordemos el símbolo. Que bueno, aquí tiene. Si esto vale A y esto vale B. Aquí tenemos A exclusivo B. Y aquí voy a tener otra compuerta XOR. Bueno, el símbolo es con una rayita. Esta va a servir de la salida de la primera, va a servir de entrada a la otra. Y por acá va a haber la otra entrada, sería acceso I. Y la salida aquí ya sería este término aquí. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Listo. Entonces, bueno, voy a borrar estos dibujos. Y este sería, me daría la suma, ¿no? De los tres términos, de los tres variables. ¿Sí? Serían dos compuertas XOR. Ahora sí, para el carry out, para el C sub 0, ¿qué sería? Bueno, las ecuaciones ya las encontramos, que son esas. Pero vamos a expresar esta expresión, esa suma de esos cuatro términos, mini términos, a ver si hacemos algo parecido a lo que hicimos con la suma. ¿Qué se les ocurre ahí? A ver. Estos dos primeros términos que haremos, ¿qué hacemos? ¿Qué tienen de común? ¿Qué factor común tienen? El 6. El CI, ¿no? Entonces podemos factorizar CI. Y los otros dos, los últimos, ¿qué tienen de común? A, B. AB. A, B. ¿Sí? Tienen de común AB. Entonces podemos factorizar en el primero CI y en el segundo AB. Nos quedaría así. Antes de mirar el primero, veamos este que está entre paréntesis, ¿a qué es igual esto? CI negado más CI. Esto que está aquí, ¿a qué es igual esto? CI, una variable negada más la variable sin negar, ¿a qué es igual? Según la álgebra de Boole. Sería 0. Es A 1. 1. 1. Recuerden, por ejemplo, si yo tengo una variable sin negar, digamos, bueno, negada, digamos yo tengo 1 negado más 0, perdón, más 1, disculpen. 1 negado más 1, ¿a qué es igual? 1 negado es 0. Más 1 es igual a 1. Eso en el caso de que la variable valga 1. En el caso de que la variable valga 0, entonces, ¿qué tenemos? 0 negado más 0. No olvidarse de esa propiedad, que si usted tiene una variable, la suma de lógica de una variable y su negada siempre vale 1. O sea, aquí 0 negado es 1. 1 más 0 da 1. ¿Sí? Listo. Entonces, este término vale 1. Y esto que está aquí entre paréntesis, ¿a qué se les parece? ¿Qué es igual a esto? ¿Ah? A, XOR.
La A, B. compuerta XOR, ¿sí? La compuerta XOR o exclusiva, ¿sí? A exclusivo, lo que está entre paréntesis. Por B. Y esto multiplicado por C sub I. Bueno. Y acá solo nos quedó más AB, ¿sí? Porque lo que está entre paréntesis vale 1. ¿Listo? Entonces, eso. Entonces, bueno, allí se puede hacer algo más. Bueno, aquí tendríamos una compuerta OR exclusiva y de A y B. Eso va multiplicado por una compuerta AND, ¿sí? Donde se sube esa entrada. Y aquí tendríamos una compuerta, otra compuerta AND, ¿sí? Entonces, mi circuito que yo quiero diseñar, el sumador completo, va a tener dos salidas, que una va a ser esta, S, me va a dar la suma, y otra salida va a ser, me va a dar C sub 0, que va a ser implementado con puertas SOR, una compuerta AND y otra compuerta AND. ¿Listo? Entonces, en la siguiente diapositiva voy a borrar todos estos dibujos. Bueno, ahí está. La siguiente diapositiva, bueno, están otra vez las dos ecuaciones y el circuito, ¿cómo sería? A ver, tendríamos tres entradas, A, B y C, y dos salidas, S y C sub 0. Mírenlo, ahí está. Miren, aquí tenemos estos dos términos de aquí. Estos dos términos de aquí me da esta parte, ¿sí? Esta es una compuerta SOR. Y esta sería esta parte. Y es la salida de esa sirve como entrada a otra compuerta SOR. Miren, aquí está. Esta sería otra. Y la segunda entrada es SUI, que sirve, es una entrada también, ¿no? SUI, o sea, es el carry de entrada que se llama. Y la salida de esa segunda compuerta OR ya me da la suma. Ella suma los números que yo he metido en la entrada, incluyendo un carry, o sea, un lleva que dice, ¿no? Carry. Ahora sí, para la salida del carry out necesitamos la compuerta AND, que sería este término AB, y necesitamos multiplicar esta salida aquí a otra compuerta AND, y la segunda entrada sería la carry de entrada, y aquí sería otra compuerta. Y aquí la salida sería esto de aquí, ¿no? Esto. Y luego hago la suma con una compuerta OR. Esta es una compuerta OR que suma los dos términos. Y me da esto. Entonces aquí tengo la suma y aquí tengo el carry de llevada, el carry de salida, como le llaman. Es lo que se llama un sumador completo o full adder en inglés. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es armar este circuito. Necesitamos compuertas SOR, ¿sí? La 7486 en tecnología TTL hace eso. 7486, ese circuito integrado viene internamente. Bien. Si fuéramos a hacerlo en el laboratorio, por ejemplo, desafortunadamente no podemos hacerlo en el laboratorio, nos toca hacerlo virtual. Ese ya viene, el 7486, vienen 4 compuertas de estas, 4 independientes, ¿sí? O sea, tiene un circuito integrado que tiene 8 pines, perdón, 14 pines, donde el pin número 1, 2, 3, 4, tiene 8, el pin número 7 es tierra y el pin número 14 es la alimentación.
Y vienen aquí dentro, este es el VCC, si esta tecnología TTL, se conectan y aquí a 5 voltios. Y aquí vienen 4. 1 y 2 entradas. Bueno, y aquí la salida. Vienen 4 ellos. No los voy a dibujar. Es difícil dibujar con este mouse. Entonces tendríamos aquí, de esas 4 utilizaríamos 2. Necesitamos también una compuerta AN. La compuerta AN que es la 7408. La 7408 también es un circuito lógico que viene en 4 compuertas. Entonces estamos utilizando 2 de ellas, esta y esta. Y necesitaríamos para la suma la 7432. La 7432 también viene en 4 compuertas, pero en este caso está bastante subutilizado porque solo utilizamos una. ¿Sí? Y vienen así también circuitos integrados de 14 pines, donde 1 y 2 son normalmente entradas y el 3 es salida. Entonces podríamos inclusive escribir los números de los pines que irían aquí en cada uno de estos. Eso, bueno, sería como más válido saber el número de los pines y todo eso si estuviéramos armándolo con circuitos integrados reales, ¿no? Desafortunadamente en estas circunstancias nos toca aprender así en forma virtual. Bueno, entonces voy a borrar estos y vamos a dejar de compartir esta y vamos a las diapositivas, a la práctica. Bueno, ahí está nuevamente, bueno, ese ya lo vimos, la tabla de verdad. Es el circuito que acabamos de explicar. El procedimiento es pues, hacerlo en el simulador multisim. Y utilizar para ver si... Bueno, aquí hay una diferencia. Este circuito que este sería el que haríamos si estuviéramos en el laboratorio, utilizando LEDs, ¿no? 3 LEDs para las 3 entradas, los 2 sumandos y el carry de entrada, y unas resistencias para proteger a los LEDs. ¿Sí? Y las salidas también utilizaríamos unos LEDs para ver cuando el LED se enciende, pues va a ser un valor lógico 1 y cuando está apagado es 0. Y uno para la suma y otro para el carry de salida. Bueno, ahí están las compuertas. Ese sería si lo haríamos en el laboratorio. Pero vamos a utilizar el simulador. Aquí yo lo hice con Multisim. En vez de colocar estos LEDs de entrada, vamos a utilizar unos switches. ¿Sí? Unos switches con unas resistencias para cuando usted mueva ese switch. Vamos a utilizar las teclas A, B y C, switches que pueden estar o conectados a la alimentación. Cuando está conectado a la alimentación va a significar que tiene el valor lógico 1, y cuando está conectado a través de una resistencia a tierra quiere decir que el valor lógico es 0. Hay en Multisim hay unas opciones que me permiten independizar, digamos, unas entradas en un circuito y sean utilizadas en otra parte del circuito. Pues, la versión inglés se llama conector, on-page connector. Voy a ver si entro al simulador para que lo vean. Este es en el simulador Multisim. Bueno, ahí están las compuertas. Compuerta 7486, miren, utilizamos dos compuertas 7486. Bueno, dos compuertas del circuito integrado, porque él trae 4. Estamos utilizando dos de ellas. 7408, que son las compuertas A, y un 7432, que son las compuertas OR, o la suma. Vamos a utilizar unos multímetros para bueno, podemos utilizar LEDs para ver si están encendidos o apagados, pero podríamos utilizar también multímetros para ver el voltaje. Si está en 0, pues va a ser, o en 5.
En la realidad esto pues no es tan cierto de que en la salida va a dar 5 voltios, ¿no? En la realidad, aquí en el simulador de pronto seguramente que nos va a dar 5. Bueno, voy a dejar de compartir a ver si puedo entrar al simulador. A ver, un momentico. Bueno, entonces voy a entrar a Multisim. ¿Están viendo el simulador o no? No, profe. Ah, bueno, un momentico, entonces me falta aquí compartirlo. Compartir. A ver, un momentico. Sumador, ¿dónde lo tengo? Sumador completo, creo que es este. ¿Sí, sí lo ven ahí? Sí, ahora sí, profe. Bueno, entonces miren algo nuevo del simulador de Multisim, es que yo puedo independizar una parte de un circuito y utilizar las salidas de ese circuito en otra parte del circuito, digamos, miramos. En la parte de abajo está el circuito, pero aquí hay unos valores que llaman A, B y C. Esas van a ser como entradas de las salidas de la primera parte del circuito. Arriba tenemos, bueno, aquí tenemos el voltaje, que es común, pero aquí tenemos este switch, miren, switches que se pueden cambiar con las teclas A, aunque yo los designo, ¿no? A, digamos, si yo oprimo la tecla, bueno, pongámoslo a funcionar, ROM. La tecla F5, miren, la tecla A pasa el switch de la posición de 5 voltios a la posición de 0 voltios. ¿Sí? Colocado en 5 es como si tuviera valor lógico 1 y colocado con la resistencia a tierra me da el valor lógico 0. ¿Sí? Yo puedo cambiar. ¿Eso dónde está? De pronto, si alguien, bueno, nos toca cacharrear, pero esto está aquí donde dice place. Bueno, voy a desactivar un momentico aquí la simulación. Place, y donde dice connector. Connector y donde dice Global Connector. Y aquí me aparece este símbolo y aquí yo le puedo dar letras. ¿Sí? Y le puedo dar nombres también. ¿Sí? Lo puedo llamar, bueno, aquí ya están utilizados, A, B, C, bueno, todos están utilizados. Puedo utilizar letras diferentes para que no se superpongan. Puedo utilizar cualquier letra, por ejemplo H, creo que el H lo está utilizando. Perdón. H. Puede ser mayúsculas o minúsculas. Entonces, ese punto me va a servir como para luego conectarlo a otra parte del circuito. ¿Sí? Aquí se llama A, miren, este A. Aquí yo puedo conectar cosas, se lo puedo quitar aquí. De pronto voy a borrar este conector ahí. Y lo conecto, lo cableo y con este switch. Este switch es un switch que tiene dos posiciones, ¿no? O sea, puede estar arriba o abajo. ¿Dónde está ese switch? Ese switch lo consigues aquí donde dice Place Basic Switch. Ahí hay muchos tipos de switches y el que necesito, si no estoy mal, es este. SPDT, simple polo doble tiro significa eso. Ok. Y yo lo puedo, bueno, cierro, lo puedo invertir. Aquí dice inicialmente, dice que funcionaría con la tecla espacio, ¿sí? Sube o baja. Pero yo le puedo cambiar haciendo doble clic sobre él y le digo que no utilice la tecla espacio para activarse, puede utilizar cualquier letra, ¿no? A, B, C, D, o números, con la letra Q.
Y a veces es necesario porque a veces hay mucha letra, mucha cosa que uno le estorba en el circuito. Uno puede cambiar aquí donde dice display, por ejemplo, display, que solo aparezca, por ejemplo, aquí dice use todas las especificaciones para que sean visibles, pero uno puede hacer visible solo lo que uno quiera. O si no quiere ninguno, desactivo aquí todos estos. Okay. Ahí lo quiero invertir, entonces ya sabemos, invertirlo es clic derecho y le hacemos una rotación horizontal. Y con la letra H. No le cambié el espacio. Un momentico, a ver, vemos las especificaciones. Bueno, no hay que estar, ¿qué es? Sí, con la letra Q. Bueno, pero como aquí no me aparece, me toca decirle que sí, que me diga qué letra es la que utiliza, ¿no? Display, creo que hay que decirle que labels. También funciona con el mouse. Ya, ahí se apareció la letra Q. La letra Q, la que al oprimir la tecla Q me cambia el switch. Lo mismo hizo para los demás, para los otros 3 switches que van a representar entradas, ¿no? Son las entradas A, B y C, carry in. Sí, eso es. Las resistencias es para proteger pues a la fuente, ¿no? Porque se va a estar protegida, conectada o arriba o abajo, y para que cuando esté abajo no se haga un cortocircuito con la fuente. Por eso es necesario la resistencia. Listo, y esas salidas, esos C sirven, A, B y C sirven de entradas al circuito que yo quiero trabajar. Esa es una opción que tiene este simulador. Hay muchas cosas más que yo tampoco me las sé todas. Voy a borrar esto. Bueno, entonces voy a poner a funcionar el circuito. Entonces, aquí le digo que corra F5 y voy a probar la tabla de verdad. Lo que ustedes van a probar es la tabla de verdad. Digamos, tienen que tener a mano la tabla de verdad, digamos, para A, para B, para la suma, A, B, bueno, el carry in, y las 2 salidas que van a ser la suma y también el carry out. Entonces ya sabemos que 0, 0, 0, aquí da 0. Y la suma 0. Bueno, aquí no tendría problema porque miren, si yo pongo todos en 0, bueno, voy a borrar acá. Bueno, borré todo. Bueno, la idea es que prueben la tabla de verdad. Creo que ustedes deben entender que hay que tenerla ahí a mano para ver si subo, o si no, lo hacemos sin de la tabla, ¿no? Entonces voy a poner a correr aquí. Quitemos esto. Entonces, si todas están abajo, las teclas A, B y C están abajo, quiere decir que las entradas son 0. Y la suma, miren, aquí está, multímetros me van a indicar el de arriba la suma y el de abajo el carry out. ¿Sí? 0 más 0 más 0, pues da 0. Si yo pongo, bueno, aquí hay que indicar cuál es el más significativo. Bueno, si quiero, pues sí, voy a hacer C que sea el menos significativo para recorrer todas las posibles combinaciones de esa tabla de verdad, que sería 0, 0,
0, que sería la primera. Mire, la suma da 0, carry 0, no se prende ninguno de los LEDs. Entonces, si yo le pongo, digamos, a C1, o sea, le pongo, oprimo la tecla C, ¿sí? Que es el carry in. Entonces, miren, se prendió el LED indicando que la suma es 1, o el multímetro me indica que hay 5 voltios. Bueno, esto de los 5 voltios en la práctica, si estuviéramos en el laboratorio, no es tan cierto, ¿no? Pues en realidad hay pérdidas aquí, eso va a dar un poco menos de 5, va a dar como 3 voltios, pero bueno, en todo caso está en un valor lógico alto, 1 lógico. Y el carry de salida va a dar 0 voltios, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la otra combinación? Digamos, volvamos a 0. La otra sería 0, 1, 0. O sea, B lo pongo en alto. ¿Sí? ¿Qué me va a dar? 0 más 1 más 0. Me va a dar 1. La suma va a dar 1. O sea, se prende el LED y el carry debe dar 0. ¿Sí? Ahí está. 5 voltios, 0 voltios. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Ah, bueno. Y así vamos a ir recorriendo. Por ejemplo, la última ¿qué va a dar? Cuando todos están en 1. No les voy a hacer todos para que ustedes trabajen. Si todos A, B y C, o sea, están en 1, ¿qué debe dar? La suma, ¿qué debe dar? Si todos valen 1. Ambos 1, ¿no? La suma y el acarreado de salida deben ser 1. A1, C1. Y ahí se da cuenta. Prendido los dos LEDs, la suma que está con azul, está con LED azul, está prendido, lo mismo el carreado. Los colores pueden ser los que ustedes quieran. Y miren, los voltajes en el multímetro me dan 5 y 5. ¿Sí está claro? Bueno, entonces, eso es. Voy a parar aquí. Si no hay preguntas, ¿o hay alguna pregunta sobre el circuito, alguna duda? Sí, profe, ¿me puede recordar de dónde, de qué lugar Los obteníamos? conectores. Los conectores. No, sino estos de A, Por eso, los conectores A, B y C. exacto. Bueno, recuérdelo, aquí donde dice place, o bueno, si usted tiene la versión en inglés, en español, Sí, no sé cómo está, place, place, donde dice connectors. Están mirando connector y aquí donde sí, dice global connector, o si no, oprimir las teclas simultáneamente control al G. ¿Sí? Ahí está. Y ahí aparece y me pide que le coloque un nombre a ese conector, pues. Entonces hay que darles nombres y que el nombre pues tiene que ser diferente cada vez, ¿no? Pues cada conector va a tener su nombre independiente. Aquí en esta pantallita aparecen los conectores que yo ya he utilizado, ¿sí? Tierra, sí, A, profe, pues, ya ¿sí? me salió. Bueno, ok. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Estos circuitos integrados están aquí, ¿no? Donde dice TTL. Hay varias formas de buscarlos, ¿no? Una forma sería aquí, hay unos iconos donde aparecen TTL, por ejemplo aquí, no sé si alcancen a ver, Place TTL, dice. Entonces aquí uno los busca, aquí arriba en esta ventana uno escribe, por ejemplo, la nomenclatura de la compuerta. Si yo quiero, bueno, la que está ahí, 7400, si se acuerda, y ahí le dice inclusive qué función es, ¿no? Es una compuerta NAND, 7400 son compuertas NAND, tienen 4 compuertas, el quad significa 4 y que cada compuerta NAND tiene 2 entradas. Ok, y bueno, ahí tiene 4 A, B y C. Si quiero utilizar la A, me parece ahí. Si quiero utilizar la B, ahí está. Trae 4, ¿no? Entonces, las que yo quiera. Cierro. Hay varias formas de buscar los elementos, los componentes. Es cuestión ya de cacharrear.
Listo, bueno, si no hay preguntas, creo que voy a dejar de compartir el simulador. La idea es que ustedes lo armen, cacharríen, es que comprueben la tabla. Es supremamente fácil la práctica. El trabajito sería armar el circuito. Bueno, entonces voy a dejar de compartir este y vamos a compartir la guía. Bueno, ahí está la guía. Otra vez, vayan unas preguntas que tienen que contestar. La segunda parte es hacer lo mismo, pero con el restador completo. Es el mismo procedimiento. Lo único que hay que aprenderse son la resta binaria, ¿sí? Para recordar algo, ¿no? 0 menos 0. Aquí en esa tabla verde la voy a hacer un poco más grande, a ver. Digamos, un medio restador, pues sería, al igual que el anterior, el medio sumador, o existe también acá un medio restador y un restador completo. Entonces, un medio restador, pues solamente tendría dos binarios, 0 menos 0, sabemos que es 0, o sea, igual que los reales. Bueno, me voy a saltar a la tercera, 1 menos 0, pues a 1 le quito 0, pues me da 1, y 1 menos 1 da 0. La única problemita es que aparece, o podían entenderse, es que cuando del que le voy a restar es menor que el que voy a restar, pues también ocurre lo mismo en los reales. 0 menos 1, hay que decir que es 1 y hay un préstamo de 1, ¿sí? A la siguiente etapa, eso es lo único, ¿sí? Por eso el medio restador tendría también dos salidas, que serían la resta y el préstamo, lo llamo, con la letra P para diferenciarlo, P. Y miren que solo hay una opción, es cuando el minuendo es menor que el sustraendo, se dice. 0 menos 1 es 1 y hay un préstamo de 1 a la siguiente etapa. Entonces, eso hace de que el medio sumador la resta, miren, también se utilizaría, según la tabla de verdad del medio restador, sería con una compuerta XOR, ¿no? ¿Sí? Porque, miren, si mira uno de los valores que me da en la tabla de verdad del medio restador, esta compuerta XOR también responde que si las dos entradas son diferentes, las salidas 1 si son iguales a las salidas 0. Y el préstamo lo obtenemos simplemente, miren, como aquí hay un solo valor de 1, sería A negado por B, ¿sí? A negado por B, que es decir, primero niego la entrada A y una vez que negada la paso por una compuerta AND. ¿Sí? Bueno, una cosita antes de ver el restador o el restador completo, miren que si ustedes analizan el medio sumador, regresando al medio sumador, está formado, tiene estas compuertas OR y una compuerta AND. El sumador completo, si ustedes lo analizan, es como si yo tuviera dos medios sumadores, ¿no? Miren. Dos medios sumadores y ¿sí? Tienen su compuerta SOR, una compuerta AR, SOR, una compuerta. Bueno, y la suma me da el carry-out. Acá es algo parecido también para el restador. La única diferencia es que necesitamos un inversor, es un poquito más grande en circuitos integrados. Aquí está la tabla ya del restador completo, donde se incluye como si hubiera un préstamo de entrada, así como en el anterior, un carry de entrada. Acá se llama préstamo de entrada y por eso utilizamos la letra P, PI. PI para el préstamo de entrada y PO, PSUO para el préstamo de salida. Y esta tabla de verdad, pues ustedes ya deben entenderla, se resta, ¿no? Se restan tres binarios. Y aquí está la salida, son la resta, R, la resta de restar esos tres binarios, y el préstamo de salida. Y se pide a ustedes, al igual que les hice a ustedes la demostración de las ecuaciones,
en el informe tienen que mostrar cómo se obtienen las ecuaciones para el circuito y demostrar que el circuito completo ya quedaría ahí. Como se dan cuenta, la única diferencia con el sumador completo es la presencia de estos dos inversores. Ustedes van a demostrar estas ecuaciones. Son las ecuaciones para la resta, que en este caso prácticamente la misma para la resta, pero para el préstamo de salida sí hay un cambio aquí, ¿no? Aparece una invertida la compuerta A. ¿Listo? Y bueno, ahí está la tabla, la hoja de datos que tienen que llenar tanto para la suma como para la resta. Es muy sencillo. Bueno, hay que responder unas preguntas ahí, ¿no? Eso es. Bueno, casi no les he puesto preguntas. Bueno, la idea es que practiquen un poco más que todo con los simuladores. Hagan el circuito ya para, así como lo hice para el sumador completo con todas las de la ley, lo hacen para el restador completo. Ese no lo incluí ahí, pero ustedes yo creo que con la experiencia que tengan, utilizando el simulador multisim para hacer el sumador completo, pueden hacer el restador completo. Sí, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿está claro lo que van a hacer? Sí, profe. Bueno, entonces dejamos allí para que ustedes empiecen a trabajar. Si no hay preguntas, vamos a cerrar la sesión. Pero empiecen a trabajar, ¿no? Si hay alguna duda, pues me escriben o ya sea al correo o al grupo. Entonces mañana continuamos Bueno, profe. con la